Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, ahora sí, bueno, sean todas bienvenidas, un placer siempre poder estar con ustedes, el Señor las bendiga, siempre uno va aprendiendo y bueno, agradecida al Señor por estos tiempos que nos regala y que bueno, hoy vamos a arrancar con el capítulo 12 y si Dios permite vamos a ingresar al capítulo 13 para ir avanzando un poquito más rápido. Pero lo importante de todo esto es que realmente la palabra de Dios sea para ustedes de gran bendición y que cada una pueda realmente estar reflexionando en todo esto que estamos aprendiendo. También invitamos a todos nuestros amigos, amigas que sí, también nos ven por el canal de YouTube. Sabemos de que muchos están sí, escuchando, recibiendo estas enseñanzas posiblemente también familiares, así que bueno, siempre con la humildad de ¿no? estudiar la palabra de Dios y de saber que todo lo que hablamos es en base a la palabra y que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes y siempre un gozo y un privilegio poder estar al servicio del Señor y también a ustedes. ¿Sí? Que el Señor me los bendiga y bueno, vamos a arrancar con el capítulo 12 de Apocalipsis. Amén. Gloria al Señor. Acá ya comenzamos a hablar simbólicamente, ¿sí? Simbólicamente. En este capítulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Primeramente que se describe en este capítulo 12, hermanas, se describe todo lo que Satanás estuvo al acecho persiguiendo incesantemente al pueblo de Israel, ¿sí? Principalmente al Mesías. Recordemos cómo el rey Herodes levantó un edicto para que todos los niños de 2, 3 años, ¿sí? Sean muertos, se les quite la vida, ¿no? Y hubo la persecución y las escrituras nos detallan, ¿no? Ahí en el libro de Mateo, en Lucas, cómo fue esa persecución y esa matanza de niños. Por eso que hoy nosotros cuando hablamos de Herodes, hablamos de un ser siniestro, ¿no? Que fue aquel que apuntó en contra de muerte de muchos niños, ¿no? Con la única finalidad de querer encontrar al niño, ¿sí? Que en este caso era el Mesías, era el Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Era el Señor Jesucristo. Entonces, en este capítulo vamos a ver, ¿sí? En cuanto a eso, también una persecución constante al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? Satanás siempre ha tenido en la mira al pueblo de Israel y por supuesto a los creyentes, a los que creen en el Señor. Una guerra en el cielo, ¿sí? Acá estamos hablando de Miguel, ¿sí? El arcángel Miguel, el superángel, ¿sí? Con los ángeles caídos, ¿sí? Que en este caso serían los demonios, ¿sí? Una guerra en el cielo que el vencedor va a ser el arcángel Miguel. También se nos dice en este capítulo que Satanás va a ser arrojado a la tierra. Entonces, tengamos en cuenta que ya desde el capítulo 9, 10, 11, dice que se le había dado la llave del abismo, ¿no? Abrió la puerta, ¿no? La puerta del abismo y dice que muchos, ¿no? Muchos seres demoníacos salieron, ¿sí? Digamos, al globo terráqueo, o sea, a la tierra. Ahora imagínense los que van a caer del cielo también, ¿no? Va a ser un mundo totalmente demoníaco en ese momento de la gran tribulación, empezando de los 3 años y medio, ya para cumplir los 7 años. Entonces vemos que acá dice que apareció una mujer vestida de sol. Acá cuando hablamos, primeramente cuando hablamos de una gran señal, estamos hablando prácticamente de algo muy importante, ¿sí? Algo que realmente lo dejó a Juan como impactado. ¿Mm? Dice que él vio una gran señal, dice que vio una mujer vestida. Fíjense que tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 19 de Apocalipsis se habla de una mujer, ¿sí? Pero una de ellas se refiere a la gran ramera, que eso ya lo vamos a ver en el capítulo 17, que realmente la gran ramera es el sistema religioso corrupto que va a haber en ese momento. Y en el capítulo 19, cuando se habla también sobre una mujer, se habla de la esposa del Cordero, que esa ya es la iglesia de Cristo. Fíjense que en todos estos capítulos que estamos viendo no se menciona para nada la iglesia. Es por eso que
decimos que la iglesia ya ha sido arrebatada en el cielo. Entonces vemos que quién es esta mujer cuando se refiere acá a la palabra, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Todo esto es simbolismo, como le decía. Acá la mujer vestida de sol se está refiriendo a Israel, a la nación de Israel, ¿sí? En los tiempos postreros, digamos, en ese momento de la tribulación. Recordemos que Israel desde los tiempos antiguos, si leemos el Antiguo Testamento, cómo Israel siempre fue preservada, ¿no? Por Dios, porque fue y es, ¿sí? Siempre ese pueblo que Dios eligió, ese pueblo que Dios, sí, apartó, ¿no? Recordemos que en esta tribulación, como yo les decía hace unos días atrás, no es que todo Israel va a ser salvo, va a ser un remanente. Acá a Israel se le ha dado siempre un lugar especial, ¿sí? Dios lo habló, siempre fue su pueblo escogido. Y fíjense que acá Juan lo ve, ¿no? Dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Acá cuando se habla de 12 estrellas se está hablando de las 12 tribus de Israel, ¿no? Como de Israel, de Jacob, salieron sus 12 hijos, que son las 12 estrellas. Dice en el versículo 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Estos dolores que lamentablemente iban a tener una retribución, un castigo, justamente de parte de Dios por un comportamiento incorrecto. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice, mismo, el Señor mismo, fíjense, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará, por lo tanto, su nombre Emanuel. ¿Sí? Recordemos ese pasaje, ¿no? Cuando se le anuncia a María sobre ese niño que iba a llevar por nombre Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Entonces vemos desde ese momento que ya Isaías profetizaba sobre ese Mesías. Después vemos que en el capítulo 26 del mismo Isaías, versículo 17, dice, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, Señor. O sea que aquí estamos hablando de que así como Israel tuvo el privilegio de que venga el Mesías, que venga de allí, de ese pueblo, también podemos ver que Israel, mucha parte de Israel le dio la espalda a ese Mesías. Por eso que cuando acá también se hace un simbolismo de dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, podemos hablar de un arrepentimiento de parte de Israel, ¿sí? Por el hecho de que ellos, teniendo que haber sido utensilios en las manos de Dios, no fueron utensilios. Todo lo contrario, no fueron utensilios, no fueron fieles a Dios. Y dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus cabezas, y 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro, allí se está refiriendo al Señor Jesucristo, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, ¿no? Vemos que después que Cristo resucitó, subió a la presencia de Dios y ahí está. Y dice en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios a que allí la sustenten por 1260 días, ¿sí? 1260 días hemos dicho que son los 3 años y medio. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Él salió para devorar, ¿sí? Para devorar. Estaba sediento de devorar. Entonces este dragón escarlata, ¿sí? ¿A quién quiere devorar? Al Cordero inmolado, que es al Señor Jesucristo. Recordemos que este dragón escarlata, en un comienzo, este dragón escarlata que es Satanás, en un comienzo, fue un ángel. Bien, entonces vemos que este ángel se rebeló en contra de Dios, dice que como era un ángel hermoso, que de él salían melodías,
tenía colores preciosos. Todo eso ustedes lo pueden leer, ya lo vamos a leer en algún momento, tanto en Ezequiel como en Isaías. Entonces él estaba en el trono de Dios, pero resulta ser que él se ensoberbeció, se puso altivo, y por ser altivo Dios lo destronó, lo sacó, ¿sí?, de su trono. Entonces, al sacarlo de su trono, ya este ángel prácticamente vino, ¿sí?, a caer, ¿sí?, salió de ese trono, pero no salió él solo. Él trajo con él muchos ángeles, que esos son los ángeles caídos, y que son aquellos que han estado justamente del siglos en siglos en siglos en ese abismo, y muchos operan en el cielo, ¿sí? No en el cielo que vemos, que es la primera capa, sino en el segundo cielo. Ellos hacen sus operaciones allí, en esas regiones celestes, ¿sí? Ese es el segundo cielo. Y tenemos el tercer cielo, así le llamamos. ¿Por qué? Porque allí está el trono de Dios. Amén. Dios donde gobierna, en ese tercer cielo. El apóstol Pablo habló de ese tercer cielo, que ya lo vamos a tratar en algún momento. Entonces vemos que este ángel caído, lucero de la mañana, terminó siendo, lamentablemente, Satanás, ¿sí? Y que ya no es ese ángel de luz, sino todo lo contrario, ¿sí? Es este dragón escarlata, y que está al acecho para eliminar al Hijo de Dios, que en este caso era Jesucristo, allí por medio de Herodes. Morir Cristo crucificado ya no iba a haber esperanza, pero todo eso quedó nada más como un engaño del mismo, porque vemos que el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Y justamente Él es el que tiene autoridad, ¿sí?, sobre todo espíritu inmundo, y Él ha vencido. Por eso es que Él es nuestra esperanza, porque Él le arrebató las llaves de la muerte al diablo, ¿sí? Y es por eso que Él tiene por eso es que en Él hay vida, y Él es el que nos promete esa vida eterna. Ahora, este dragón escarlata también siempre ha ido tras los descendientes, ¿sí?, que en este caso son justamente el pueblo de Israel y todos los creyentes, ¿no?, desde aquel momento, todos los creyentes. Ahora, cuando hablamos acá de 7 cabezas y 10 cuernos, estamos hablando de una inteligencia que tiene este dragón escarlata, estamos hablando de un poder que tiene y de una autoridad que tiene, ¿sí? Eso lo podemos leer en Daniel capítulo 7, versículo 7, donde justamente hace referencia, ¿no?, que él, allí, no sé si ustedes se acordarán en Daniel, cuando habíamos hablado en el capítulo 7 del cuerno pequeño, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjense que es similar, ¿no?, lo que Daniel pudo ver con lo que hoy Juan también está viendo. Quiere decir que lo que Daniel había profetizado, ¿sí?, ya Juan también lo había visto de esta manera, y prácticamente recordemos que esa bestia que vio Daniel lo espantó de tal manera, ¿no? Porque él, mientras que había visto las otras bestias, el león, el oso, el leopardo, cuando ve esta bestia que era espantosa, él como que se asustó, ¿no? Entonces, fíjense que como acá justamente el libro de Daniel es el complemento, digamos, Apocalipsis, complemento del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque justamente hablan de la profecía del anticristo y de la bestia, ¿sí? Bien, entonces vemos que cuando hablamos acá de diademas que tenía sobre su cabeza, estamos hablando de autoridad, porque eso es lo que va a tener el anticristo en ese momento, su autoridad. Dice que su cola arrastraba, ¿no? Daniel 8, versículo 10, dice, ¿no? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, ¿no? Fíjense que dice, justamente acá Daniel también hace una referencia, ¿no?, que dice que echó por tierra y las pisoteó. Y acá Juan dice, ¿no?, dice que su cola arrastraba. Y eso lo podemos ver, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, en el versículo 7, justamente, fíjense, ¿no?, que hace referencia
referencia. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, ¿no? O sea, lo que profetizó Daniel, ¿sí? Que hoy lo estaba viendo Juan, era justamente, ¿no? De esta bestia que iba a luchar contra los ángeles del Señor, ¿sí? Que por eso lo estamos leyendo ahora en el versículo 7. Bien, después, ¿qué podemos ver también sobre estos versículos? Habíamos dicho que él quiere acabar de alguna manera con el Mesías, ¿sí? Él quiere acabar de alguna manera, quiso acabar en aquel tiempo, quiere acabar hoy en el presente y también va a querer acabar en el futuro cuando sea ese tiempo de la tribulación. Su cola arrastraba, fueron ángeles que cayeron justamente en esta batalla que hubo con Miguel, ¿sí? Miguel ayudado con los ángeles que lucharon contra este dragón y contra los ángeles caídos de este dragón. Bien, y en el versículo 5 habíamos hablado del hijo varón que nació, ¿no? Bueno, ahí también estamos haciendo referencia a Israel. Bien. Y en el versículo 6 ya vemos que hay un cambio. Dice allí, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, ¿no? Allí vemos que ya, ¿qué pasa con Israel? Huye al desierto, ¿no? ¿Por qué huye al desierto? Por su incredulidad. Muchos en ese momento no van a creer, ¿sí? No van a creer en el llamado del Señor Jesucristo. Recordemos lo que habíamos visto en el capítulo 11 de los dos testigos. Estos dos testigos que por 3 años y medio han estado predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y muchos no van a creer en ese momento, ¿sí? Muchos no van a creer, ¿sí? Y dice que van a ser llevados al desierto. Vemos ahí cómo Dios va a protegerlos de alguna manera, ¿sí? Dios no los va a abandonar, aunque va a disciplinarlos, pero no los va a abandonar, ¿sí? Y en esa disciplina podemos ver la esperanza, ¿no? Que Dios les otorga a ellos, ¿sí? Para que vuelvan a los caminos del Señor. Entonces, y va a llegar el momento que cuando ya el Señor Jesucristo aparezca, ellos van a arrepentirse, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjense, ¿no? Todos ellos fueron arrojados a la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible!, ¿no? Cuando hablamos acá de la serpiente antigua, estamos hablando de esa serpiente que engañó a Eva, ¿no? ¿Quién la engañó a Eva? La serpiente. Esta serpiente muy sutilmente le hizo creer a Eva cosas, le trajo dudas, y es por eso que Eva cayó en esa mentira y terminó comiendo el fruto que Dios había mandado que no comieran. Y por lo consiguiente, no solamente que ella, no solo lo comió ella, sino se lo invitó también al esposo, ¿no? Que en este caso sería Adán. Entonces esta serpiente antigua es la que justamente, pues, sutilmente seduce, falsea, ¿sí? Y como habíamos hablado en varias ocasiones, hemos hablado que la serpiente es muy astuta, ¿sí? Es sagaz, es muy rápida, ¿sí? Esto es en cuanto a la serpiente antigua, ¿sí? Y el propósito de todo esto, ¿qué cosa es? Es enemistar a Dios con el hombre. Ese es su propósito, ¿sí? Y cuando acá estamos hablando también de diablo, que en griego quiere decir calumniador, quiere decir acusador, difamador, ¿sí? Es alguien que siempre está buscando, ¿sí? Que calumniar a los hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito del diablo? El propósito es acusar a los hombres ante Dios, ¿sí? Él busca de alguna manera acusarnos delante de Dios y a la vez también ponernos en enemistad uno con el otro, ¿sí? El prójimo contra su prójimo. Ese es el trabajo del diablo, ¿sí? Y cuando acá estamos hablando también de Satanás, estamos hablando de adversario, tiene como significado adversario.
contrincante, ¿sí? Este Satanás es el mayor opositor de Dios y, por supuesto, de todos los hombres. Él está siempre oponiéndose a las verdades de Dios. Y ahora dice que él engaña. Aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto le decía Jesús a los fariseos. Les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El engañador, el mentiroso. Y cuando acá habla ha sido homicida, está hablando del caso de los hijos de Adán y Eva, ¿no? Recordemos a Caín y Abel, ¿no? Cómo Caín mató a su hermano Abel. Ya desde ese momento él trabajaba. Satanás ya trabajaba, ¿sí? Entonces dice que él engaña al mundo, ¿sí? Él seduce con mentiras, conduce con... Y cuando seduce con mentiras es porque no para hacerle bien al hombre, sino para destruirlo, directamente para destruirlo, ¿sí? Su mentira, la mentira que él usa justamente es esa arma eficaz que él usa para engañar, para mentir. Y fíjense qué importante, notemos lo que dice acá, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero en ese momento va a ser engañado por esta bestia, por este ser malévolo, por este engañador, por Satanás. ¿Por qué engañado? Dice al mundo entero. La sociedad va a estar bajo la influencia de él. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, por ejemplo, en el capítulo 5, Primera de Juan 5:19, dice la palabra, ¿no? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, ¿no? Sabemos que somos de Dios, decía el apóstol Juan. Todos los creyentes son de Dios, ¿sí? Pero es que sigue diciendo, y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense que el mundo entero, o sea que este mundo, ¿sí? Que no tiene a Cristo, está bajo el maligno. Hoy podemos ver, ¿no? En nuestra actualidad, cómo el hombre es engañado por el diablo, ¿sí? Me dio mucha tristeza ver una noticia de un joven, pero muchos seguidores, muy reconocido, y cómo lo pude ver hace poco, todo totalmente físicamente muy destruido, ¿no? Desde el cabello, el rostro, ¿no? Muy mal, ¿no? ¿Y por qué está así? Justamente porque al ser muy popular, lamentablemente, se le abrió una puerta, ¿no? Yo digo que Satanás le abrió una puerta, la puerta de la drogadicción. Pero el hecho es de que esta persona, lamentablemente, por dejarse influenciar por la droga, está en esta condición. Y hermana, justamente, ¿no? Es lo que está pasando. Cómo el maligno va influenciando, ¿sí? A la humanidad, cómo va engañándolos, ¿sí? Cómo los va engañando. Entonces vemos que esta es una realidad, ¿no? Esto es una realidad. Y dice, ¿no? Entonces, dice, fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el rey de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, día y noche. Fíjense, ¿no? Si nos vamos a la carta al libro de Job, ¿quién lo acusó a Job? Satanás, ¿no? Cuando Job estaba allí, dice que Job era como un juez allí en su ciudad y era un hombre íntegro, dice la palabra. Y cómo Satanás, ¿no? Tuvo acceso al trono de Dios, ¿sí? Esa fue la última vez que tuvo acceso, porque después ya fue arrojado, ¿sí? A este mundo, a esta tierra. ¿No? En esa tribulación ya va a ser arrojado completamente, porque todavía está retenido allí en el segundo cielo. Hoy por eso no vemos demonios por todo lado, porque todavía está retenido. ¿Pero por qué está retenido? Hay algo que lo retiene. Y eso que lo retiene, obviamente, sabemos que
Dios porque todavía el Señor está alcanzando a los perdidos para su reino. Por eso lo retiene. Pero cuando llegue el momento que Dios quite esa retención, ya lamentablemente ahí va a ser arrojado este ser malévolo, ¿sí? Y este ser malévolo lo que hace es acusar, como yo les decía, ¿no? Es un difamador, es un acusador. ¿Y qué hizo? Ponerlo a Job en prueba, ¿sí? Y es por eso que Dios le dio un límite, ¿no? Le dijo, bueno, toma su casa, toma su familia, toma, pero no toque su vida, le dijo Dios. Dios le permitió a él, ¿no? Que Job sea zarandeado prácticamente. Pero Dios siempre permite hasta un límite, ¿sí? Recordemos que también Satanás es, por más que tenga poder, él está superditado a lo que Dios diga, a lo que Dios mande. Dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? ¿Quiénes han vencido por medio de la sangre del Cordero? Todos aquellos que pasen en esta tribulación y que realmente van a tener que entregar sus vidas por causa de Cristo, ¿sí? Ellos son los que han vencido, ¿no? Y vemos, habíamos leído en el capítulo 5, 6, ¿no? ¿Quiénes estaban en el altar adorando y entregando oraciones, ¿no? Todos aquellos que habían salido de la tribulación, por lo cual alegraos cielo y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. ¿Mm? Ay de los moradores de la tierra, dice Juan, ¿no? Y son los que también van a adorar de alguna manera a la bestia. ¿Mm? Van a adorar a la bestia. Vemos que, vemos que aquí también dice, porque el diablo ha descendido a vos con gran ira, fíjense, ¿no? Después que hubo esa batalla, esa guerra, tanto del arcángel Miguel con sus ángeles y contra este dragón se quedó con ira. Ay, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Los que estemos ya con el Señor, qué precioso, ¿no? Porque ya no vamos a tener que pasar todas estas cosas terribles. Pero hay de los moradores de la tierra y del mar, ¿no? Los que queden en ese momento de esta tribulación. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él tiene poco tiempo, pero en ese poco tiempo él va a aprovechar. ¿Va a aprovechar a qué? Justamente va a aprovechar a ir en contra de todos los creyentes, los que en ese momento crean en el Señor. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Mm? Este dragón, debido a que ya había sido derrotado por Miguel, ¿sí? No descansa en sus esfuerzos para tomar la revancha, ¿sí? Luchando para mantener el control del planeta que ha perdido. Por ello persiguió a la mujer. ¿La mujer quién sería? La iglesia que testifica, ¿sí? Y fíjense, ¿no? En ese momento, cómo de alguna manera este ser malévolo va a luchar, como les decía, incansablemente por quitarle la vida a todos aquellos que rindan sus corazones al Señor Jesucristo. ¿Mm? Al Señor Jesucristo. Y dice, ¿no? Y se le dieron alas, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, los 3 años y medio. Esto que dice acá, las dos alas de la gran águila, tiene como simbolismo, ¿no? Que era Dios protegiendo y nutriendo a su pueblo. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Acá estamos hablando, justamente, río hace una representación de las muchedumbres, de la gente, ¿sí? De los pueblos en ese momento, que van a estar en contra también, justamente, del pueblo de Israel. Y cuando hablamos acá de la tierra como creación de Dios,
es uno de los recursos que éste utiliza para salvar a su pueblo, ¿sí? Entonces, Dios de alguna manera, ¿sí? Va a preservar a su pueblo. ¿Mm? Va a preservar a su pueblo. Y dice, ¿no? Para que fuese arrastrado por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, ¿no? Todo esto es un simbolismo, pero vemos que Dios guarda a su pueblo, lo va a preservar, ¿sí? Entonces, este ser siniestro, ¿sí? Va a quedar frustrado en su deseo de querer destruir tanto al Mesías como a su comunidad. Entonces el dragón hace guerra a los miembros de la iglesia que testifican. Y lo podemos ver, ¿no? Como desde que Cristo pues también subió a la presencia de Dios, como los cristianos han sido pues perseguidos, ¿no? La persecución de los cristianos. ¿Cuántos y cuántos y miles han muerto, ¿no? A causa de los gobiernos romanos, todos los gobiernos que venían pasando de siglo en siglo, como los creyentes se les quitó la vida. Bueno, eso podemos ver justamente, ¿no? Que él, al quedarse con esa ira de no destruir al Mesías, continuó su persecución al pueblo de Dios, que en este caso son los creyentes, ¿sí? Entonces, vemos que aquí termina diciendo en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense, ¿no? O sea que este dragón, esta bestia, esta serpiente antigua, ¿sí? Terminó justamente siguiendo hacer guerra contra el resto de los seguidores de Cristo. Bien, ahora fíjense, ¿no? Ya teniendo una idea de que este dragón escarlata, ¿sí? Esta serpiente antigua y Satanás se quedaron con ira, ¿no? Vamos a entrar ahora al capítulo 13. ¿Y qué nos está diciendo el capítulo 13? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, en este capítulo estamos ya prácticamente enfocándonos en esta bestia, ¿sí? Que va a tener un poder político. Mientras tanto que en este, del 1 al 10, que vamos a leer ahora aquí en Apocalipsis 13, estamos hablando de la primer bestia, ¿sí? Bien, en este capítulo, ¿qué es lo que vamos a ver? Se nos presenta al anticristo como el gobernante del mundo, quien dirige un ataque contra todo aquel que es pueblo de Dios, ¿sí? Y se hace una pregunta, ¿sí? Ahí lo vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Quién como la bestia, no? Se hace esa pregunta. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Después también vamos a ver que aquí se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias y tenga autoridad 42 meses, que serían los 3 y medio años. ¿Mm? Esta bestia va a hablar blasfemias contra de Dios, contra el tabernáculo y contra todos los que moran en el cielo. ¿Mm? Se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, cuando habla acá de 7 cabezas que estamos leyendo, una bestia que tenía 7 cabezas, estamos hablando allí de una fuente de autoridad. O sea que el dragón le delega a esta primer bestia poder y autoridad, ¿sí? Esta primer bestia es el anticristo. Se habla justamente de esta bestia, Daniel 7, versículo 7 y 8, podemos ver, dice, ¿no? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos 7, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos,
mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, acá se está refiriendo Daniel al anticristo. Y fíjense que esta primer bestia, como bien se refiere, justamente está hablando cuando Daniel contemplaba, ¿no? Estos cuernos, dice que había un cuerno pequeño. ¿Mm? O sea, de estos 10 cuernos había uno pequeño. Bueno, cuando se refería a este cuerno pequeño, se está refiriendo justamente a este ser malévolo que es el anticristo. ¿Sí? Bien, entonces recordemos también, hermanas, que en el tiempo de Juan, ya gran parte de la profecía de Daniel se había cumplido, ¿sí? Ya prácticamente el gobierno del león, ¿no? Con Nabucodonosor, el gobierno del oso con los medos y persas, y el gobierno de esta figura del leopardo, que eran los griegos macedonios, ya se había cumplido, ¿sí? Ahora lo que Juan estaba viendo era lo que le estaba aconteciendo a él, que era el gobierno romano. Cuando él se está refiriendo es al gobierno romano, que dice que desmenuzaba todo, ¿sí? Entonces vemos que acá ya Juan está viviendo justamente en ese momento, él ya describía un gobierno romano, ¿sí? Y que ya se estaba debilitando también, porque el dragón le había delegado, y estos 10 cuernos, está hablando aquí de justamente de 10 reyes, ¿sí? Una de las cosas que el mundo siempre ha querido es reunir un mercado común europeo. Ese es su proyecto, de reunir todos los gobiernos a que sean uno solo. Hasta el día de hoy lo han logrado, ¿no? Pero fíjense que en ese momento se va a lograr. En ese momento, ¿sí? Estos 10 cuernos, estos 10 reyes van a estar justamente sometidos, ¿sí? Sometidos a esta bestia, ¿sí? Es el último dictador mundial, y eso lo podemos ver aquí en el capítulo 13, justamente en el versículo 18, dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, ¿sí? Eso es los 3 números tan misteriosos que siempre se ha hablado, ¿no? El 66, ¿no? Y que cuántas bromas se han hecho con ese número y cuánto se ha hablado de ese número. Lo que ha querido, como les decía, lo que ha querido hacer el mundo es reunir, ¿sí? El mercado común europeo y unificar, pues, la Europa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Roma antigua? Recordemos que el gobierno romano en los tiempos de Cristo tenía mucho poder, pero después se comenzó a debilitar. Bien, entonces hablábamos de este hombre blasfemo, ¿sí? Dice que un hombre blasfemo. Esto que habla acá de un hombre blasfemo, está hablándose de 2 cosas. Primero, que este hombre blasfemo se va a hacer pasar uno igual que Dios. Por eso se le conoce como el usurpador, ¿sí? Va a usurpar el lugar de Dios. Y también se le va a llamar como el calumniador, ¿sí? El calumniador, ¿por qué? Porque va a tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Y recordemos acá cuando hablamos de aquellos que haciéndose a sí mismo pasar como Dios un nombre blasfemo, podemos pensar pues en los gobernantes romanos, ¿no? Los gobernantes romanos, ¿qué pedían? Que se les adorasen, ¿no? ¿Se acuerdan? Que ellos se hacían pasar como Dios. Bueno, justamente, ¿no? De este imperio romano, donde realmente se blasfemaba el nombre de Dios, podemos, ¿no? Deducir que todo eso viene desde aquel momento, ¿no? Todo, digamos, esas blasfemias en contra de Dios, ellos siempre buscando ser adorados, los gobernantes romanos, ¿no? Y cuando hablamos acá de calumniadores también podemos decir que los fariseos ocupaban eso, ¿no? Eran blasfemos, ¿por qué? Porque ellos estaban en contra del Espíritu Santo y le decían al Señor Jesucristo que tenía demonios. ¿Se recuerdan ese pasaje? Cuando le dicen demonio tienes, le decían al Señor Jesucristo. Y ahí ellos estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo,
¿sí? Bien, entonces vemos, dice, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, acá justamente tomando el pasaje de Daniel, similar a este, dice, ¿no? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjate, a estas naciones, por eso vemos cómo era el pueblo babilónico, cómo era el pueblo greco-romano, todos en contra de Dios, cómo era el pueblo, cómo era el gobierno romano, cómo acribillaban a los cristianos, a los santos, ¿no? Entonces digamos, todo un círculo de que esta gente era guiada ya justamente por este ser maligno. Ahora dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el versículo 14, por ejemplo, dice, ¿no? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Acá se está hablando de que el anticristo no va a trabajar solo, va a tener un ayudante, va a tener un acompañante, ¿sí? Un acompañante. Y cuando habla acá herida por una espada, quizás pues dice que va a ser herida, ¿no? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es lo que vio Juan, ¿no? Fíjense que Juan aquí no se enfocó tanto en cómo había sido esa herida, ¿no? Que había sido esta bestia. Juan no vio cómo había sido realmente la forma como lo hirieron a esta bestia, pero lo que sí vio Juan es que la herida, dice mortal, fue sanada. ¿Cómo fue sanada esa herida mortal? Siempre Satanás ha querido ser un imitador, ¿sí? Y siempre buscó que imitar todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, vemos que aquí esta bestia que fue herida, fue sanada su herida. Y dice que todos se maravillaron en la tierra en pos de la bestia. O sea que esta bestia, el anticristo, se ve que va a ser herido a muerte, ¿sí? Algo similar de lo que le pasó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Fue crucificado y murió el Señor Jesucristo en la cruz. Pero al tercer día fue resucitado. Bueno, esta bestia imita todo lo que Dios hace. Entonces, mientras que primero va a ser, como se dice, una de sus cabezas de esa herida a muerte, dice que su herida es sanada. Y dice que toda la tierra se maravilló cuando vio eso, ¿no? Una persona que estaba prácticamente muerta, viene alguien a sanarlo y toda la gente se va a maravillar. Fíjense, ¿no? Vamos a ir al versículo 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Por qué? Porque lo que él quería era adoración. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjense, ¿no? O sea que los moradores de la tierra comenzaron a preguntarse, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque para ellos esta bestia pues era totalmente poderosa, ¿sí? Vemos que aquí esta bestia buscó que plagiar, que igualar, ¿sí? Buscó que igualar al Mesías, al verdadero Mesías. Esta herida mortal que fue sanada milagrosamente nos hace ver, ¿no? Como dice aquí en el capítulo 5 del mismo Apocalipsis, ¿sí? Dice en el versículo 6, capítulo 5, 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos en pie, un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Y fíjense que acá la palabra, ¿cómo dice, no? Dice, perdón, en el 3 dice,
y una de sus cabezas como herida. Ahí está, como herida. O sea que esta bestia lo que va a querer siempre es imitar todo lo que Dios hace. Entonces, él prácticamente fue herido, pero a la vez también fue sano, ¿sí? Y dice que toda la gente se maravilló, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón, o sea, adoraron al diablo, a Satanás, a esta bestia. Todos se quedaron sorprendidos, ¿sí? Todos se quedaron sorprendidos, porque mientras que él hizo ver que había muerto, de la misma manera va a resucitar, de la misma manera va a volver a la vida, ¿sí? Ahora fíjense, ¿no? En el versículo, sí, en el versículo 43 del capítulo 5 de Juan, dice, ¿no? Yo he venido en nombre de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, y no me recibisteis. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís, a ese reciben, ¿no? O sea que lo que el Señor estaba diciendo, como si yo vine, a mí no me recibieron, pero va a venir otro, a ese sí le van a recibir. Y es lo que va a suceder en ese momento. ¿Por qué? Porque justamente esta bestia va a aparecer, este anticristo, y todos los moradores de la tierra lo van a recibir y lo van a adorar. Qué tremendo, ¿sí? Y esto va a llevar pues que él domine, ¿no? Este anticristo domine la tierra, el mundo, el sistema del mundo, y ya no va a haber resistencia, pues, ¿no? Ya no va a haber tal cosa de que algunos que dudaban de él, ya con esto que va a acontecer, que él va a morir y después va a volver a la vida, ya pues los va a convencer, ¿no? Por eso los va a tener prácticamente a su merced. Y fíjense que los moradores de la tierra no van a ser conquistados, y presten atención en esto, los moradores de la tierra, hermanas, no van a ser conquistados por la moral de la bestia, por los principios de la bestia. O sea, los principios y la moral del anticristo en ese momento van a ser en completa libertad, porque en ese momento va a haber libertad de todas las formas. Y vemos que en el capítulo 19 de aquí de Apocalipsis, por ejemplo, en el versículo 19 y en el versículo 20, dice, ¿no? Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjense, ¿no? O sea que en ese momento los moradores van a decir, ¿quién como la bestia? No hay nadie más poderoso que en él. Sin embargo, después cuando esta bestia se ha enfrentado con el poderoso y majestuoso Señor Jesucristo, que va a venir él en su caballo blanco y con él van a venir muchos, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? Enviarlos directamente al lago de azufre, al lago de fuego y azufre, como bien estamos leyendo aquí en el capítulo 19. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió, escuchen, se le permitió, después acá arriba habíamos dicho, se le dio autoridad, o sea, todo se le da. ¿Y quién se lo da? Bueno, Dios lo permite. Dios lo va a permitir en ese momento, ¿sí? Bien, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desacreditar a Dios, ¿sí? Satanás como amo, ¿sí? Y la bestia que blasfema, que es arrogante, en contra de los moradores, ¿sí? En contra de los creyentes, perdón, y lamentablemente, ¿no? Va a dejar mal a Dios, va a pretender ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Y esto va a agradar a los hombres, a los moradores de ese momento, los moradores rebeldes, incrédulos, que van a estar en ese momento. Pero recordemos que Dios le pone límites,
¿sí? Dios le pone límites a la actuación de esta bestia. ¿Mm? Al igual que al cuerno pequeño, al anticristo, también a este falso profeta, ¿sí? Se le va a poner, como se dice, un límite. ¿Y por qué un límite? Porque va a ser 3 años y medio lo que él va a hacer, ¿sí? En ese tiempo, en ese lapso, él va a obrar y va a descontrolar, ¿no? Y como bien dice también Daniel en el capítulo 9, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, ¿no? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿no? Porque lo primero que él va a hacer es confirmar un pacto, ¿sí? Un pacto con el pueblo judío. Habíamos hablado en la anterior clase que no sabemos cómo se va a levantar un tercer templo. Habíamos hablado que Palestina e Israel están hoy actualmente en conflicto, pero en ese momento de la tribulación, yo no sé cómo va a ser el anticristo, va a convencer a todo Israel, a toda Palestina para que sean uno solo, porque allí es donde se va a construir el tercer templo, ¿sí? Y fíjense, dice, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto, y va a ser un pacto con los judíos, ¿sí? Y dice, y a la mitad de la semana, o sea, de los 3 años y medio que venimos hablando constantemente, dice, se hará cesar el sacrificio, la ofrenda, o sea, los 3 primeros años y medio cesará la ofrenda, cesará, como dice, el sacrificio, todo lo que se hacía para Dios. ¿Mm? Ahora dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿no? Habíamos hablado que el desolador era ¿quién? El anticristo. Entonces, en los 3 años y medio siguientes, ese desolador, ¿qué es lo que va a hacer? Justamente va a ir en contra, ¿sí? Va a estar en control de todo y en contra de los que crean en Cristo en ese momento, ¿sí? Ahora dice blasfema contra Dios, ¿sí? Contra su tabernáculo. ¿Mm? Él va a injuriar a Dios, va a ir en contra del tabernáculo de Dios. ¿Mm? Va a odiar a todos los que están al lado de Dios, ¿sí? A los que están primeramente en el cielo, Él los va a odiar. Y, por supuesto, a los que están en la tierra. ¿Por qué? Porque Él, su ambición de este anticristo va a ser sentarse en el templo de Dios para que todos lo adoren. Por eso dice que hace guerra contra los santos. ¿Mm? Él va a tener el control por ese momento. ¿Mm? Pero, bueno, así como mató a los 2 testigos, también va a matar a muchos que se conviertan a Cristo en ese momento. Pero, hermanas, Él va a matar el cuerpo físico, no el espíritu, porque el espíritu está completo para Dios, ¿sí? El espíritu, lo de adentro, es completo para Dios. O sea que la fe de aquellos que en ese momento tengan que enfrentar a este anticristo, su fe no va a ser destruida. Posiblemente el cuerpo físico sí, pero no su fe, ¿sí? Este hombre, este ser malévolo, va a usar toda la violencia que pueda, ¿sí? Aquellos que van a luchar por su fe van a tener que, bueno, mi vida la entrego con tal que yo no me deje marcar por esa bestia. No sé si nos podemos preguntar nosotras, y yo me lo pregunto a veces, ¿no? Si estaremos listos para esa situación, ¿no? Si realmente estamos listos para atravesar ese periodo de sufrimiento, ¿no? Yo no sé si tú te has preguntado, ¿m? Dios va a permitir ese sufrimiento, ¿sí? Y recordemos que todos aquellos que están allí en ese momento de la tribulación, que sufran, bueno, van a tener una gloria con el Padre, ¿no? Pero nosotros hoy nos preguntamos, ¿por qué hoy nosotros dentro de todo estamos cómodos? Aunque hay hermanos que están sufriendo en otros lados. Pero imagínense cuando llegue ese momento, en todo el mundo va a ser el sufrimiento para aquellos que crean en el Señor, un gobernante muy importante, y va a unificar pues las políticas, ¿no? Y que va a solucionar, ¿no? El problema del hambre, el problema de la economía, ¿sí? Y bueno, lamentablemente muchos van a creer,
va a tener un dominio, hermanas, un dominio mayor que nunca fue visto. Imagínense los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, en aquellos tiempos, los gobernantes romanos, por ejemplo, incluso Carlomagno, Hitler, Mussolini, ¿no? Y tantos gobernantes, Napoleón, todos los que han venido pasando, ¿sí? Por los siglos, que ellos han querido unificar un sistema mundial para ellos reinar, no lo han logrado. No lo han logrado porque no eran hombres limitados, pero esta bestia, este anticristo sí va a poder lograr unificar los gobiernos del mundo. Pero, a ver, estos hombres que menciono, no es que no han podido lograrlo porque no lo podían hacer. Posiblemente lo podían hacer, pero saben que Dios siempre ha estado en medio de todo el trabajo este, ¿no? O sea, Dios siempre reinando. Y Él sabe a quién, ¿no? Y sabe con quién y en qué tiempo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, el tiempo no se lo dio a estos personajes con los cuales menciono, sin embargo, se lo ha dado al anticristo, ¿no? Que Él sea el que gobierne en ese momento, ¿sí? Del mundo. Bien, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, ¿sí? El gobierno mundial va a adorarla, va a crear entusiasmo para muchos, muchos se van a sentir muy entusiasmados, que se van a olvidar completamente de Dios. Va a seducir a muchos. Los únicos que no se van a dejar marcar van a ser los creyentes en ese momento, ¿sí? Y es por eso que su ira va a ir en contra de ellos. Y gloria a Dios, porque dice que estos creyentes estos que queden aquí, ¿sí? En la tribulación, aquellos que se van a dejar marcar, no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Y acá cuando dice, si alguno tiene oído, oiga, recordemos que el Señor Jesucristo lo decía siempre en los evangelios, ¿no? El que tiene oído, oiga. Oír quiere decir exhortación, quiere decir prestar atención, tomar una decisión al oír, obedecer, ¿sí? Habla de obediencia, aún en medio de las dificultades, ¿sí? Resistir con fe. Ahora dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Que Dios va a retribuir a todos, ¿sí? Conforme a sus obras. El Señor a cada uno va a dar conforme a sus obras, no buscar una venganza. Por eso dice, si alguno mata, a espada muere. ¿Sí? Si alguno mata a espada debe ser muerto. Pero nosotros como cristianos no tenemos que usar la venganza, porque la venganza es de Dios, hermanos. Y eso lo hablo ya en forma general, ¿no? Quizás tengas que vivir situaciones, no busquemos la venganza, esperemos en la justicia de nuestro Dios. Todas aquellas injusticias que se puedan vivir, pero saber de que en el futuro el que va a hacer la justicia es Dios. Ahora dice en el versículo 11, después vio una bestia. Ya habíamos hablado de una primer bestia, ahora viene otra bestia. En este caso ya estamos hablando del falso profeta, el que va a querer, el que va a estar al lado de la primer bestia, ayudándolo, aquel que va a venir a sanarlo, ¿sí? Como les decía, así como trabajó, así como estuvo Jesús y también estuvo su Santo Espíritu, bueno, esta segunda bestia va a querer ocupar prácticamente ese lugar, va a querer hacerse pasar como el sanador de todas las cosas. Dice, ¿no? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjense, ¿no? Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. O sea, se va a mostrar como bueno, pero ¿qué es lo que lo va a delatar? Pero hablaba como dragón. O sea, sus palabras serán suaves, pero a la misma vez van a ser palabras malvadas en contra de Dios. Es lo que escuchó Juan, ¿no? Juan escuchó todo esto. Ahora esta segunda bestia dice subía de la tierra.
Cuando habla acá de la tierra, ella se está refiriendo que va a ser una persona del mundo. No se sabe quién será, por supuesto, pero va a ser alguien que va a surgir de una gente ordinaria, se le va a llamar como el falso profeta, eso lo podemos ver aquí en el capítulo 16, versículo 13, por ejemplo, dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esta segunda bestia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacerle propaganda a la primera bestia, o sea que él lo va a promocionar, ¿sí? Desde el momento que la primera bestia, que fue el anticristo, fue muerta y después resucitada. Cuando es resucitada, ¿quién lo resucita? Esta segunda bestia, este falso profeta, ¿sí? Entonces vemos que esta primera bestia se servirá de esta segunda bestia. Y los reyes van a estar a la disposición de este falso profeta. Va a ser un personaje religioso, que va a querer que consideren al anticristo como un ser divino. Quiere decir que ellos van a trabajar con una trinidad diabólica, ¿sí? Así como nosotras conocemos la Santísima Trinidad, el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, esta trinidad diabólica, viene así, el dragón, que viene a ser Satanás, la bestia, que surge del mar, es el anticristo, y el falso profeta, que vendría a ser la bestia que sube de la tierra, ¿sí? Se le va a conocer como el falso profeta, y ellos van a querer imitar a Dios de todas las maneras y de todos los colores, ¿sí? Entonces este falso profeta va a ser hipócrita, cuando habla acá de 2 cuernos, bien hemos mencionado acá, y tenía 2 cuernos, ¿sí? Va a tratar de imitar al Señor Jesucristo con los cuernos, pero la dureza de sus palabras, como bien dice la palabra, dice acá, semejantes a los de un cordero, pero hablará como dragón. Eso lo va a delatar que es un falso profeta, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus palabras van a ser de maldad, porque va a ser un ser diabólico. Sus palabras pueden ser sutiles, pero vienen ¿de quién? Del dragón y del anticristo. Y fíjense que en Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Guardaos de los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, fíjense. Va a hacer grandes señales con sus mentiras. Bueno, recordemos a Moisés, ¿no? Cuando se presenta Faraón, y Faraón llamaba a sus ayudantes, ¿no? Allá a sus sacerdotes, llamaba a sus magos y les decía a sus magos, ¿no? Hagan ustedes también las señales, ¿no? Y ellos pues hacían señales, los magos. Pero cuando Moisés hacía las señales que Dios le mandaba, pues, ¿no? Las señales de Moisés eran poderosas porque eran verdaderas, eran genuinas, ¿sí? Porque era Dios con Moisés, ¿no? Así de la misma manera, este falso profeta que va a hacer descender del fuego, va a descender el fuego del cielo, así va a engañar a muchos. Y dice, y engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Prácticamente la idolatría hacia esta bestia, este anticristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a infundir aliento, fíjense. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar, a todo el que no la adorase. O sea que este falso profeta va a infundirle aliento al anticristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos lo vean como una imagen, ¿sí? Idolatrarlo, la idolatría. ¿Y qué también va a hacer? Que maten justamente a aquellos que no adoran a esta bestia. Bueno, hemos visto en muchos, si leemos
el Antiguo Testamento, vemos, ¿no? Cómo estos jóvenes que no adoraron a la imagen del rey Nabucodonosor, recuerdan ustedes, cómo ya estaban sentenciados a muerte, pero Dios los guardó en el horno de fuego. A Daniel con los leones, también Dios lo guardó. Bueno, vemos que en este caso, todos aquellos que no adoren a la bestia, se les va a quitar la vida. Versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, fíjense, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que él tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Tremendo. Aquí vemos que aquí esta bestia, este falso profeta va a infundir aliento a la imagen, ¿sí? Que es el anticristo. Va a querer imitar a Dios porque el único que da aliento de vida es Dios, pero este va a imitarlo a Dios con sus poderes para darle aliento al anticristo cuando sea, ¿no? Herido y muerto, para que de esa manera lo idolatren. Este falso profeta, escuchen bien, va a tener la capacidad de discernir, ¿sí? Tanto las actitudes, va a leer los pensamientos y va a dar órdenes. ¿Por qué? Porque él es el que va a comenzar a buscar a todos aquellos que no adoren a la bestia para quitarles la vida. Va a saber discernir, va a saber quién es un creyente verdadero y quién no lo es. ¿Y qué es lo que va a hacer? Marcarlos. ¿Y por qué los quiere marcar? Porque quiere que sean suyos solamente para adorarlos. Bueno, en la antigüedad, por ejemplo, podemos ver que a los que se marcaban prácticamente en la antigüedad eran a los animales y a los esclavos. En este caso, esta bestia va a hacer que marquen a las personas. Así como en el capítulo 7 habíamos visto que los 144,000 iban a ser sellados a través de los ángeles, ese sello que se le puso, ¿sí? A esos 144,000, y así como nosotros, ¿no? Los cristianos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, esta bestia va a obligar a marcar, ¿sí? Hermana Liliana, o sea ¿Sí? que el bestia va a discernir los que son los que son creyentes no le va a marcar, los que no son creyentes, él va a saber, él va a conocer, va a saber discernir. Exacto, exactamente. Él va a discernir, él se va a dar cuenta, él va a conocer los pensamientos, va a saber quiénes son de Cristo y quiénes no lo son. Por eso que él va a ir en contra de los que son de Cristo, porque a los que no son de Cristo directamente ya los tiene. Ellos son los que se van a dejar marcar. Pero los que son de Cristo, él se va a dar cuenta quiénes son, y es allí donde él va a ir y de a todas las formas los va a querer marcar. Y los cristianos en ese momento, aquellos que rindan su corazón a Cristo, al no quererse dejar marcar, bueno, se les va a quitar la vida. Van a morir justamente por no dejarse marcar por la marca de esta bestia. Exactamente, hermano. Tremendo, tremendo. ¿Sí? Entonces vemos que mientras que nosotros, ¿no? Si lo llevamos hoy, por ejemplo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿y qué hacemos cuando hemos sido sellados? Disfrutamos de la presencia del Señor. El Señor nos da paz, nos da gozo, disfrutamos de los beneficios, ¿sí? Ahora, esta bestia, queriendo igualar a Dios, va a querer marcar a la gente, pero ¿para qué los va a querer marcar? Para llevarlos a una destrucción eterna, porque al ser marcados estas personas con la marca de la bestia, ya ellos están definitivamente, ya están directamente a morir con la bestia en ese lago de azufre y de fuego, que ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos, ¿sí? Esa marca que van a tener esas personas en ese momento
ya no van a tener opción, ya no va a haber, cuando ellos tengan que pasar por el trono de Dios, el trono blanco de Dios, que habla en el capítulo 19, ya ellos no van a poder decir, ay, dame una oportunidad, porque ya no va a haber oportunidad. Pero el hecho es de que los no marcados, lamentablemente, van a ser separados y van a tener, lamentablemente, no van a poder, como dice, comprar ni vender, ¿sí? No van a poder alimentarse, no van a poder comprar comida, no van a poder comprar medicamentos si se enferman, ¿sí? Van a tener una vida realmente ya a morir, ¿no? Porque esta bestia va a dejar que se mueran de hambre. Al no ser ellos prácticamente marcados, esta bestia va a hacer de que ellos también muchos mueran de hambre, ¿sí? Y es por eso que ese momento va a ser una situación de vida o muerte, los que van a pasar por esa tribulación. ¿Sí? Y bueno, también van a haber muchos que van a optar por lo más fácil, se van a marcar, se van a dejar marcar por el hambre, por la necesidad, por la angustia, por la desesperación, se van a dejar marcar por este falso profeta, los que siguen a esta bestia, ¿no? Los que siguen. Ahora, fíjense, acá cuando vemos que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Nosotros tenemos que pensar en algo, hermanas. Hoy en día tenemos la tecnología y todos aquellos que usamos tarjetas de crédito, todo tipo de tarjetas, ¿sí? Todo tipo de tarjetas que nosotros tenemos van asociados con bancos. Y para que nosotros tengamos tarjetas, tenemos que no solamente tener un código para poder ingresar, por supuesto, a bancos automáticos y sacar el dinero, ¿sí? No solamente que tenemos que tener un código, sino que también tenemos que dejar nuestros nombres. Tenemos que dejar nuestros datos. Nuestros datos están en una base donde están el nombre y los datos de cada uno de aquellos que tienen tarjetas. Entonces, si nos ponemos a pensar, para la bestia, para el anticristo, no va a ser difícil encontrar a los cristianos, porque la mayoría hoy se maneja con tarjetas. Pocos son los que no tienen tarjeta, ¿sí? Entonces, no va a ser difícil encontrar. ¿Por qué? Porque justamente recordemos que él va a tener un poderío mundial y él va a estar a cargo de todas las naciones. Y por supuesto los bancos van a estar superditados por él, porque él va a ser, la economía va a estar a sus pies. Entonces eso nos da una idea para él no va a ser difícil encontrar a los cristianos, ¿no? A los creyentes en ese momento. Así es. Nos reímos, hermana, pero va a ser tal cual. Entonces dice el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora dice, acá hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y miren, este número 666 se especula, ¿no? Se ha hablado hasta en películas, hemos podido hablar de este número del 666, hemos podido especular muchas cosas sobre este número. Pero acá hay algo muy práctico y muy fácil de entender. El número perfecto de Dios, ¿cuál es? El número 7. ¿Sí? Lo hemos dicho varias veces. 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos, 7 ángeles, 7 estrellas, ¿no? Es el número de Dios, el número perfecto de Dios, el número donde entra todo, ¿sí? De Dios. Ahora, como esta bestia quiere imitar a Dios, también va a tomar un número. Y es por eso este número, el 666, pero que viene a ser menos, no va a alcanzar al número 7. Desde allí nomás partimos que esta bestia, por supuesto, es simplemente un personaje que va a tener un límite de tiempo con poder, pero que en definitiva va a ser destruido y derrotado.
ayudes a entender, Señor.